Buen día, chicos. La semana pasada estuvimos viendo lo que corresponde a la primera parte del segundo bloque de Biología 2, que era biotecnología. En esta clase vamos a observar lo que es el inicio de la segunda parte del bloque 2, que es la evolución. Bueno, no podemos hablar sobre la evolución si no hablamos sobre la teoría de Darwin y Wallace. Claro, ambas teorías fueron hechas por separado, pero casi hablaban de lo mismo. Lo que ocurrió fue de que, como hablaban de lo mismo, las unieron y las refinaron juntas para poder generar la teoría evolutiva que daría pie a la teoría evolutiva actual. Bueno, ese era Charles Darwin. Charles Darwin era un biólogo y explorador también, el cual realizó un viaje a las Islas Galápagos en el siglo XIX y dentro de este viaje pudo observar una serie de cambios que tenían los organismos vivos dependiendo a su entorno. Algo muy importante porque él daría más adelante los preceptos para la selección natural y los preceptos de su teoría y también pudo realizar su más grande obra que es El origen de las especies. Joseph Wallace eh, fue más teórico, pero más observador, y él pudo generar también sus propias teorías acerca de la evolución, pero terminó siendo de que estas teorías eran muy cercanas a las teorías darwinistas. Bueno, en general tenemos las teorías de la selección natural, algo muy importante que definió Charles Darwin. ¿Por qué? Porque este es el pilar del por qué algunos seres vivos se extinguen y otros perseveran con el tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco de las teorías de la selección natural. Todos los organismos producen más descendencia de la que el ambiente puede sostener. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente lo que vemos es que algunos organismos se reproducen más de lo que el mismo ambiente o su mismo ecosistema puede alimentarlos. Por lo tanto, existe o va a generarse una variabilidad intraespecífica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una gran cantidad de miembros de una sola especie. Eso significa intraespecífica que van a tener una gran variedad de caracteres. Por ejemplo, en seres humanos, que somos muchos, el ambiente ya casi no nos sostiene, entonces hay una gran variabilidad en las características de los seres humanos. Algunos son más bajitos, algunos son más chaparritos, pero unos son más altos, unos son más fuertes, otros son más débiles, otros son gorditos, otros son flaquitos, etcétera, ¿no? Entonces, como va a haber una gran competitividad por los recursos, porque ya no tenemos, va a iniciar una llamada lucha por la supervivencia o por la existencia, como lo diría Wallace. En este caso, tenemos que hay pues, personas que pueden tener mayor facilidad. Si las ponemos en un ambiente inhóspito, pues van a sobrevivir cierta clase de personas, que son las más fuertes, las más ágiles, las que pueden conseguir su alimento y las que saben más de diferenciar alimentos en ese lugar inhóspito. Y por lo tanto, como las personas o como los animales con ciertas características que sobreviven mejor a su entorno, se van a producir una descendencia con modificaciones heredables. Por ejemplo, lo pondremos en una jirafa. Digamos, nacen muchas jirafas y existe una gran variabilidad. La variabilidad es, pues, el largo de su cuello. Como su dieta se basa a base de acacia y la acacia se evolucionó para hacer más altas sus hojas y que no se la coman, entonces los que tienen va a haber una lucha por la supervivencia y se va a ver una descendencia con las modificaciones heredables, es decir, si como las jirafas de cuello más largo sobreviven porque pueden alcanzar mejor su alimento, entonces este cuello va a irse alargando poco a poco conforme avancen las generaciones y entonces se van a originar nuevas especies. Esa es en general la teoría de la selección natural aplicada, claro está. Entonces, aquí lo podemos resumir. La generación uno, pues se crean demasiados de la generación uno
y pueden empezar a generar una supervivencia no aleatoria. Es decir, ¿por qué? Porque algunos organismos que están mejor adaptados a su entorno van a poder perpetrar en las siguientes generaciones. Entonces, digamos, va a seguir los organismos o los animales que estén más o mejor adaptados a su entorno, van a poder perpetrar sus características a las siguientes generaciones. Haciendo esto, va a haber cambios y por lo tanto puede generar cambios de una especie a otra y puede generar cambios lo suficientemente notorios para que sean especies completamente distintas. Bueno, vamos a ver sobre los postulados de la teoría darwinista. El primer postulado es que los actos sobrenaturales del creador son incompatibles con los hechos empíricos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Darwin se metió mucho con el creacionismo, pero lo que dio a entender es que no todas las especies estuvieron allí en su momento, como lo marca el Génesis, sino que no me quiero meter mucho en esto, pero lo que marcaba era de que los animales fueron desarrollándose poco a poco hasta generar a los animales actuales. Entonces esto nos lleva a al siguiente postulado. Toda la vida evolucionó a partir de una o pocas formas simples de organismos. Y es lo que estamos viendo. Porque algunas vías simples como lo que son bacterias, algunos virus, eh, organismos unicelulares fue lo que generaron a los organismos pluricelulares. Y tras millones de años de desarrollo, al final se pudieron generar los organismos actuales. Número 3. Las especies evolucionan a partir de variedades preexistentes por medio de selección. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vimos en la diapositiva pasada. Por ejemplo, veamos el ejemplo de un lobo y un perro. Bueno, un lobo evolucionó a una forma más inofensiva por selección natural, es decir, ¿por qué? Porque ellos se adaptaron a nosotros. Nosotros creamos a los perros, domesticamos a los lobos y se crearon a los perros ya como una especie completamente distinta. Luego dice el postulado 4, el nacimiento de una especie es gradual y de larga duración. Si dos especies, digamos, retomamos el lobo y el perro. El lobo eh, fueron separándose de poco a poco, no hubo una separación completa y tajante de entre lobos y perros, sino que se llevó varias generaciones para generar al perro. Algo muy importante porque es el postulado número 4 de la teoría darwinista. Número 5. Los taxones superiores evolucionan a través de los mismos mecanismos que los responsables del origen de las especies. ¿Qué quiere decir esto? Los mamíferos como en conjunto o los reptiles como en conjunto van a evolucionar por los mismos mecanismos de la diapositiva anterior, es decir, la selección natural. Luego, el 6, algo muy interesante. Cuanto mayor es la similitud entre los taxones más estrechamente relacionados se hallan entre sí y más corto es el tiempo de su divergencia desde el último ancestro común. ¿Eh? Bueno, regresamos al lobo y el perro. Los lobos y los perros no tienen como no tienen tanto tiempo de haberse separados, de haberse hecho una divergencia, y como se parecen entre sí, el tiempo no fue demasiado. No fue demasiado y hay muchas similitudes entre ellos. Caso similar con los primates y nosotros. Los monos y nosotros tenemos un ancestro común. Y como ya nos empezamos a separar demasiado de los monos, pero todavía tenemos características propias, como los pulgares opuestos, los vestigios de cola, etcétera, etcétera, etcétera. Hay bastante tiempo, pero hubo un tiempo en el que se divergieron nuestros ancestros comunes. 7. La extinción es principalmente el resultado de la competencia interespecífica. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna especie amenaza a otra, o devora a otra, depreda a otra, lo que va a ocurrir es que la especie más débil va a extinguirse tarde que temprano. ¿Por qué? Porque existe una competencia por los recursos y existe también una competencia por la supervivencia. Y el último
El 8, el registro geológico es incompleto. La ausencia de formas de transición entre las especies y taxones de mayor rango se debe a las lagunas en el conocimiento actual. Algo muy interesante que marcaba Darwin. ¿Por qué? Porque Darwin decía que si no tenemos un eslabón perdido es porque nosotros no lo hemos encontrado y se debe a una deficiencia en el conocimiento actual. Bueno, el neodarwinismo es la evolución de la teoría darwinista y de Wallace, pero con la conjunción de la teoría de Mendel, de las leyes de Mendel. Entonces, la mezcla entre las leyes de Mendel y la teoría darwinista de Darwin y Wallace nos va a dar al neodarwinismo. Y por último, la síntesis evolutiva actual. La síntesis evolutiva actual nos dice principalmente que tenemos un organismo cualquiera. Entonces, este organismo va a divergir en diferentes organismos. Claro está por múltiples modificaciones genéticas, pero los individuos con mutaciones desfavorables se seleccionan en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que un organismo al momento de no tener las suficientes armas para sobrevivir o no tener los suficientes métodos para su supervivencia, va a extinguirse futuramente. Entonces, los otros individuos se van a reproducir, recombinar. Y esto va a dar una serie de etcétera, 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 para poder generar así la diversificación de las especies en la actualidad. Eso es lo que marca la síntesis evolutiva actual. Bueno, sus actividades a realizar es un cuestionario que va de las siguientes preguntas. ¿Quién era Charles Darwin? ¿Qué viajes realizó para crear su obra El origen de las especies? ¿Cómo fue que Charles Darwin llegó a la conclusión de la selección natural? ¿Qué diferencias se encuentran entre el darwinismo clásico y el neodarwinismo? ¿Qué menciona la teoría evolutiva actual? Según la teoría evolutiva actual, ¿cuál es el origen de la vida? Y según la misma teoría, ¿cuáles son los motivos y función de la extinción? Bueno, les agradezco mucho la atención prestada. La siguiente clase veremos conceptos evolutivos y procesos de cambios por la evolución. Les agradezco mucho la atención prestada. Que tengan una excelente semana.